Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga. Bienvenidos a todas y todos para este curso que comienza hoy, todos los domingos, de Introducción a la Hermenéutica Bíblica o a la interpretación de las Escrituras. Aleluya. Vamos a orar para presentar esta clase al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona que está al alcance de nuestra voz, sea los que estamos aquí reunidos como a las personas que van a tomar la clase online, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio inmerecido, y toda la gloria y toda la honra te pertenece única y exclusivamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues hay varias razones, por lo menos 4 razones por las cuales estamos aquí. Yo te puse ahí 2 escrituras. Mira lo que dice Marcos capítulo 13, versículos 7 al 8. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Amén. Y mira lo que dice Juan 16:33, el Señor hablando. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y usted va a decir, pero con esa palabra que está en Marcos, ¿cómo yo voy a tener paz? Pues tenemos que tener paz, porque dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. No tengamos miedo. Un cristiano firme no tiene que tener miedo a nada. No importa lo que estemos viendo, lo que estemos escuchando, vamos a confiar. El Señor bien claro lo dice. Tenemos paz y el propio Señor lo dice, que eso es solo el comienzo. Así que quedémonos tranquilos, que hay palabra y evangelio para buen rato. Pero ¿por qué estamos aquí? Les voy a dar 4 razones importantes de por qué estamos aquí reunidos cogiendo estas clases. Número 1, porque Dios me movió a hacerlo desde el año pasado. Desde agosto del año 2021, yo estoy trabajando en este curso. En el último trimestre del año pasado, yo le mencioné a Laura que quería traer este curso para la iglesia en general. Usted siempre recuerde que yo le he enseñado que el diablo, hay varias cosas que Satanás nunca va a hacer. Yo le he enseñado a la iglesia. La primera, el diablo nunca te va a mandar a orar por alguien. La segunda, el diablo nunca te va a mandar a dar una ofrenda. Así que no lo reprenda. Y la tercera, y mucho peor, el diablo nunca te va a mandar a meterte a estudiar la Biblia. Por lo tanto, a mí quien me inquieta es Dios, desde el año pasado, para ir trabajando. Y yo estoy trabajando en este curso desde agosto del año pasado. La segunda razón por la cual te traigo este curso es porque la iglesia tiene que mantenerse enfocada en el arma más poderosa que nosotros tenemos. ¿Usted sabe cuál es el arma más poderosa que tú y yo tenemos? La palabra de Dios. Número 3, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y la única esperanza es Cristo. Y como conocemos más de Cristo y acerca de la seguridad de sus promesas, es a través de su palabra, no es de otra. Usted quiere relacionar con Dios, te tiene que relacionar con su palabra. Número 4, la cuarta razón, porque como pastor tengo una responsabilidad para con esta iglesia. Por lo tanto, me voy a tomar el tiempo que sea necesario para abordar este curso y profundizar en los temas. Y número 5, porque usted y yo, nosotros, no podemos estar creyendo en todo lo que se dice acerca de la Biblia, hermano. Incluso lo que se predica en esta casa, usted tiene la responsabilidad de verificarlo contra la Biblia. Mire lo que dice Hechos 17, anótese esa escritura. Hechos 17, 10 al 12, dice, Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12, mira lo que dice la Biblia para que luego lo estudies con calma. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Versículo 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Pues usted tiene que ser como los creyentes de Berea, como la iglesia. Usted no se puede sentar ahí y creer todo lo que nosotros decimos. Usted tiene que escuche y escudriñe. Amén. Seguimos. Tengo aquí una nota aclaratoria, ¿verdad? Antes de comenzar, y es la siguiente. Número 1, pues el curso ha sido diseñado para la iglesia local, lo que significa que la iglesia primaria es la iglesia de la Espada de la Victoria en Luquillo, aquí,
pero estamos conscientes de que hay una audiencia secundaria que nos va a estar monitoreando y viendo y acogiendo las clases a través de las redes. Así que número 2 es un curso básico e introductorio. ¿Ok? Básico significa que no necesariamente usted va a tener un análisis profundo de todo lo que vamos a discutir. Porque si no, imagínate, estaré yo aquí un año dando las clases. Es un tema abarcador que hemos trabajado para que cualquier persona dentro de la congregación pueda entender desde quien es una persona recién convertida hasta quien sabe mucho de materias bíblicas. Vamos a ver un poco de muchos temas, ¿ok? Así que de hecho yo puedo decir que este curso es un repaso de lo que nosotros hemos dado por los últimos 8 años en distintos foros en la iglesia. Número 3, este curso sirve como un instrumento de ayuda a la hora de acercarnos al estudio de la Biblia. ¿Okay? Le vamos a dar información variada y condensada dentro del tema de la interpretación bíblica, partiendo de una visión holística del tema. ¿Okay? Yo puedo entrar en 4 clases y darte cuáles son las reglas recomendadas a la hora de tú leer la Biblia e interpretarla, porque todos nosotros somos intérpretes. Este curso no es para el que se dedique a interpretar Biblia y traducir. Esto nos aplica a todos, porque todos los que leemos la Biblia, para usted poder hacer una teología, una doctrina, usted tiene que interpretarla. ¿Verdad que sí? Así que yo no voy a entrar de lleno en eso sin darte una visión holística. Número 4. Este curso forma parte de nuestro afán por educar a la iglesia en materia de la palabra de Dios. Así que hoy día la cosa no está fácil. Hay mucha gente por ahí que son biblioexpertos que dicen cuánto disparate hay por ahí. Así que cada cual hoy en día le mete a su propia interpretación. Eso eso está fuera de mi control. Pero yo tengo una responsabilidad con la casa. Número 5, este curso está diseñado para una duración de 4 partes de 1 hora y media. Evidentemente no me va a dar el tiempo a hacerlo en 4 partes. Ya yo le avisé a los líderes que estén pendientes, y los que son maestros de escuela bíblica que le toca dar clase en abril, siga preparando su clase, porque si lo movemos ya tiene su clase preparada. Yo no creo que a los maestros les vaya a molestar ganar más tiempo, ¿verdad? Me da la impresión que no le va a molestar eso. Creo que no le va a dar coraje. Número 6, yo no voy a resumir. Si usted no estuvo conmigo en la clase y se la perdió, vaya a YouTube, ve el video, repase la clase que se perdió, y entonces el tema yo no voy a entrar a repasar nada porque no me va a dar el tiempo. Así que dele toda la gloria a Dios, hermano, porque la gloria le pertenece a Él. Si aprende algo, alabe a Dios. Si ya lo sabía, dele gloria a Dios por repasar lo que ya sabe. Si no está de acuerdo conmigo en algo, no se moleste ni pelee conmigo. Dele gloria a Dios que usted tiene la capacidad de pensar y de estar en desacuerdo conmigo. Mi objetivo, ¿verdad que sí? Es enseñar. No es que usted esté de acuerdo conmigo en todo, pero es enseñarle. Amén. Así que les recomiendo grandemente, ¿verdad?, que como a manera final, que tome sus notas. No todo va a estar escrito en los PowerPoint que usted va a poder ver de nuevo en YouTube. Así que, y a lo último que le voy a dejar saber es que tiene que ver con el material compartido en la clase. Esta clase fue hecha con referencias de libros de texto. Yo no uso Wikipedia. Yo utilizo referencias de libros académicos de texto. Al final del curso, el último slide va a tener una lista de referencias y libros consultados. ¿Ok? También quiere decir que yo voy en ocasiones a citar textualmente cosas que escribieron los autores, ¿ok?, de esos libros académicos. Los voy a citar textualmente en el PowerPoint o de mi boca. Cuando yo haga eso, y esto lo estoy dejando claro para el récord en las redes sociales, cuando ese sea el caso, todo el crédito le pertenece al autor. Primero la gloria a Dios, ¿verdad? Y todo el crédito le pertenece al autor. Amén. Seguimos. Ahora quiero presentarle un breve índice temático. En este curso, pues, una vista panorámica, vamos a estar mirando la Biblia como autoridad, las traducciones y lenguas bíblicas, datos estadísticos de traducción e historia general, datos históricos de la Biblia, inspiración e infalibilidad de la Biblia, ¿qué es eso? Canonicidad e inherencia de la Biblia, ¿qué es eso? Son las 4 áreas donde más la gente le tira, sobre todo los ateos. Revelación progresiva y sus tipos, ¿de qué estamos hablando? Hermenéutica y proceso exegético, tipos de escrituras en la Biblia, construcción general de la Biblia, fuentes de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento,
transmisión de los textos bíblicos, variantes textuales. ¿Qué es eso de variantes textuales? Pastor, ¿por qué a mi Biblia le faltan versículos? Yo te voy a explicar que no es que le faltan, es que le añadieron. Por eso yo te lo explico más adelante. Escuelas de pensamiento hermenéutico, tipos de lenguaje en las escrituras, el hermeneuta como persona. Usted y yo somos hermeneutas. Porque si usted la Biblia tiene que interpretarla, por lo tanto practicamos la hermenéutica y a lo mejor usted no lo sabe, pero lo está haciendo. Las reglas universales de interpretación, el contexto histórico de la interpretación, interpretación teológica, herramientas por ir para abajo. Vamos a discutir ¿verdad? Un montón de... Y dentro de cada uno de estos temas hay otros subtemas que vamos a discutir. Amén. Así que vamos a seguir por aquí. Antes de comenzar, quiero hacer unas importantes aclaraciones para efectos del récord. Y vamos a comenzar con esta. Nosotros en esta iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad máxima en materia de fe. ¿Okay? Esto es importante dejarlo claro desde el principio. ¿Ok? Porque te lo estoy diciendo desde ahora, porque vamos a estudiar un montón de cosas a lo largo de todo el curso, que yo quiero que tú estés clara y claro. Yo le tengo una pregunta a los que estamos aquí, a los que me están escuchando. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos la Biblia? ¿La leemos? Ahora, les voy a hacer una pregunta, pero no levante la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí estudiamos la Biblia? Usted sabe que leer y estudiar la Biblia no es lo mismo. Leerla es bueno, pero estudiarla es mucho mejor. Amén. Por eso es que es necesario estudiar el tema de la hermenéutica o la interpretación bíblica. La segunda aclaración que quiero hacer. La Biblia es un libro de fe. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Esto es lo que quiere decir que mi fe no depende que yo pueda corroborar lo que dice la Biblia con la ciencia. Mi fe en lo que dice la Biblia no depende de la arqueología. Hay que tener mucho cuidado. Miren, en cursos recientes en la universidad me he topado con compañeros estudiantes que hacen afirmaciones más o menos como esta. No existe evidencia arqueológica de tal o cual narrativa en la Biblia. Un ejemplo clásico de lo que mucha gente ataca, el arca de Noé. Porque mucha gente dice que el arca de Noé no ha aparecido los restos a nivel arqueológico. Pues parece que hay gente que necesita que aparezca el arca para creer lo que dice la Biblia. Yo no lo necesito. Porque la Biblia es un libro ¿de qué? De fe. Ahora bien, yo tengo problemas con esas aseveraciones. Cuando la gente dice, que yo los escucho en los foros académicos, cuando la gente dice, no existe evidencia. No. Lo que hay que decir es, y esto yo se lo digo, si todavía usted necesita la arqueología y la ciencia para poder creer lo que dice la Biblia, pues yo le voy a dar en recomendación. No me diga que no existe evidencia arqueológica. Mejor dígame que no se ha encontrado aún evidencia arqueológica para X o Y cosa. Porque nadie puede decir que no existe. Porque puede que exista, que no la hemos encontrado todavía. Son otros 20 pesos. Porque a lo mejor los que dicen por ahí que no existe, a lo mejor mañana aparece el arca. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Me entiende? Así que, mire hermano, la ciencia y la arqueología son una bendición. No me tome a mal. ¿Verdad? Pero donde choca la ciencia con la materia de fe, esta iglesia nos vamos por la materia de fe. Y usted ya me conoce. ¿Verdad que sí? Una correcta interpretación de la Biblia no siempre va a armonizar con la ciencia, ni mucho menos con la arqueología. Vamos a dejar eso claro desde el principio. La Biblia es un libro de fe. Dios dice en su palabra que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo por la ciencia va a vivir. Es por la fe. ¿Ok? Y eso lo dice Hebreos capítulo 10, 38. Anótalo. Hebreos 10, 38. Ya te estoy dando cosas que te dije que no te iba a proyectar. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere no agradará a mi alma. Es más, y Habacuc capítulo 2 verso 3 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Vamos a seguir. Yo estoy haciendo unas aclaraciones introductorias. Dime. Habacuc 2, 3. Ok. La próxima aclaración. Estoy estableciéndolo porque, ¿verdad? Importante, las bases. Los originales o autógrafos de las escrituras no existen. ¿Estamos claros? Es importante aclarar que ni los agiógrafos, que fueron los que escribieron, ni los autógrafos, que fueron los documentos originales sobre los cuales los escritores originales escribieron, esos documentos ni las personas existen. Esos documentos no existen. Cuando hablamos de autógrafo, no estamos hablando del autógrafo que usted le pide a su artista favorito. Ay, dame un autógrafo. Eso no es. El autógrafo es el documento sobre el cual escriben. El agiógrafo es la persona que escribe. Pero usted sabe que ninguno de los dos existen. Ya se encargaron el tiempo de destruirse. ¿Verdad que sí? Sin embargo, aunque esos documentos no existen, no hemos perdido su contenido. ¿Qué es lo más importante aquí? Una cosa es el material sobre el cual los autores originales escribieron y que ya no está. Y otra es lo que ellos escribieron, que eso sí está, y lo que el Espíritu Santo quiso que usted y yo recibiéramos. Eso está. Amén. Por lo tanto, es necesario estudiar cómo interpretar la Biblia, que se compone ¿de qué? De copia, 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 de copia. Me quedé sin aire. De copias, de copias, de copias, de copias de los originales. Y de eso es que vamos a hablar en este curso. Porque no podemos hablar de hermenéutica sin hablar y sin que si no conocemos la Biblia, ¿de dónde salió ese documento? Otra aclaración. La Biblia no se escribió en español. Por lo tanto, existen, o sea, nuestra Biblia no fue escrita en español y todavía la gente nos peleamos. Hay muchos cristianos que nos encanta, a los cristianos les encanta pelearse por cuánta cosa hay. Existen 3 lenguas que son las principales lenguas bíblicas. ¿Cuáles son? Las 3. Hebreo, arameo y griego. No fue español. El documento que usted y yo tenemos ahí es un documento interpretado. Necesito que usted esté claro en eso. Cuando se traduce el documento, cuando la Biblia se va traduciendo, los copistas y los traductores interpretan para poder traducir. Y eso yo te voy a hablar más adelante en el curso. Por lo tanto, hay que estudiar interpretación bíblica o hermenéutica para que cuando leamos nuestras Biblias y encontremos las famosas variantes o diferencias entre las distintas versiones, en vez de perder fe, porque hay gente que le ha perdido la fe, ¿sabes? Hay gente que este tema de las traducciones han perdido su fe. Pues tú sabes que yo prefiero que tú pierdas el miedo a estudiar en vez de perder la fe. Esa es mi exhortación. Pierde el miedo a estudiar en vez de perder tu fe. ¿Ok? No me pierda la fe, mejor pierde el miedo a estudiar. Y pues, usted sabe que yo siempre les traigo, ¿verdad? Usted sabe, después de todo lo que yo le he dicho antes, tengo que advertirle, si usted conoce a su pastorcito, que siempre me voy a tirar una que otra herejía, una que otra cosita, ¿verdad? Para asustarlo un poco y motivarlo, no para motivarlo, ¿sabe? Para que estudie. Así que para que se sacude el piso. Pero después de todo, esa es la idea. Y quiero presentarle a unas personas que me van a acompañar a lo largo del curso. Es una familia muy bonita. ¿Ok? Así que los tengo aquí. Mire, le voy a presentar el caballero que usted ve ahí. Él se llama Don No sé yo la Biblia. ¿Ok? Y les presento a su esposa, Doña Casi ni Leo. ¿Ok? Así que cuando ellos componen el matrimonio, la Biblia ni leo. ¿Ok?
Así que los invité para que me ayuden a lo largo del curso. Don No sé yo la Biblia, él es griego, ¿sabe? Y ella es de Israel, pero se casaron y ambos viven felices por allá en Grecia. Y van a estar haciendo sus apariciones esporádicamente a través del curso. Don No sé yo la Biblia gentilmente accedió a estar con nosotros durante la mayoría de las ocasiones, pero su esposa, doña Cassini Leo, pues no le gusta mucho esta vaina de proyectarse en las redes. Así que esto de estudiar hermenéutica, doña Cassini Leo tampoco le llama mucho la atención. Así que va a participar, pero con menos frecuencia que Don No sé yo la Biblia. Pero fíjese, ese es un matrimonio bien bonito. Están casados hace muchos años y tuvieron un solo hijo. Su hijo se llama Le Huyo a la Biblia. Ese es el nombre del hijo. Le Huyo a la Biblia. Y entonces Le Huyo a la Biblia decidió irse a estudiar a Estados Unidos para hacer una carrera. Se vivió en Grecia, es de papá griego, mamá judía, imagínense usted, clase mezcla. Y entonces pues decidió irse para los Estados Unidos, ya que no sabe que allá conoció una muchacha, a una muchacha de origen asiático, se enamoró de ella y se casaron. Ella se llama Versito Nitoko. Así que pues Le Huyo a la Biblia y Versito Nitoko se casaron. Entonces pues al casarse, pues vamos a decir, pues se compone entonces la familia y se les conoce como la familia La Biblia Nitoko. Entonces ellos tuvieron el fruto de ese amor cristiano. Tuvieron un bebé. Mira, ahí está el bebé. A lo usted no lo puede ver bien. El bebé me tiene cara como que salió Don No sé yo, ¿verdad? Parece al abuelo. Así que pues el bebé, pues, gracias a Dios, está saludable, está bien, y le pusieron por nombre Ni Miro la Biblia. Así que, hermano, esta familia, ¿verdad?, bien compuesta de gente creyente, va a estar acompañándonos a lo largo del curso de hermenéutica que voy a estar facilitando. Así que los tres aspectos principales de la interpretación bíblica. Cuando hablamos de interpretación, hablamos de tres cosas importantes. Tres cosas. Número 1, traducción. Número 2, Biblia. Y número 3, aplicación. ¿Ok? ¿Qué significa eso de traducción? Bueno, pues vamos a hablar, ¿verdad? O el primer aspecto principal de la interpretación. No podemos hablar de interpretación si no hablamos un poco de lo que tiene que ver con las traducciones. Traducciones. Cuando hablamos de traducción, uno de los aspectos fundamentales, las fuentes de traducciones, vamos a hablar de eso envuelve las lenguas originales, las versiones modernas. Cuando hablamos de Biblia, el segundo aspecto principal, pues hablamos de su construcción, sus componentes, el origen, de dónde salió este libro. ¿Sabe que el cristiano promedio, yo te traje una estadística de las lecturas de la Biblia? Si el cristiano no lee la Biblia, no la conoce. Por lo tanto, si no conoce su contenido, mucho menos va a saber de dónde salió ese libro que tiene en las manos. ¿Verdad que sí? Así que es importante hablar de la Biblia. Y número 3, la aplicación. El tercer aspecto principal tiene que ver con la aplicación de técnicas de interpretación, reglas generales de estudio, cómo yo aplico lo que yo estoy leyendo, cómo yo me lo aplico, cómo yo hago una doctrina, cómo yo rechazo un dogma. Hace mucho tiempo yo aprendí, hace muchos años yo aprendí, que para yo poder distinguir, y te voy a decir, voy a hacer un paréntesis aquí, yo veo mucha gente en las iglesias afanada con la falsa doctrina, estudiar religiones del mundo, estudiar religiones paganas, pero cuando tú hablas con ellos no conocen la Biblia, o conocen muy poco. Déjame ver si te resumo este punto. Para que tú puedas saber distinguir un billete de $1, un billete de $1, ¿verdad? $1 o 20 o un billete. Para que tú puedas saber distinguir si un billete es cierto o es verdadero de un billete falso, tú tienes primero que sentarte y estudiar el billete verdadero. El billete falso nunca te va a llevar a saber lo que tiene el verdadero. Si no, es que tú te metes en el billete verdadero, lo estudias, lo analizas, y cuando te pasan un billetito, tú pides cambio para 20 y te pasan uno de 10, 2 de 10, y tú miras uno y tú dices, como me pasó a mí una vez en el trabajo, en la cafetería, me dieron una cambio y dije, que a mí este billete de 5, esto me huele a pescado, este billete no es de verdad.
¿Por qué? Porque yo conozco lo que es un billete de 5. A lo mejor como casi nunca he visto los de 100, me cogen de tonto con uno de 100. Pero uno de 5 a mí no me cogen. Y menos de a uno. Y a los líderes aquí tampoco los cogen los de a uno. Pero a mí no me cogen con un billetito de 1 ni de 5, porque ya uno sabe. Por lo tanto, esa es la importancia de nosotros aprender de la Biblia. Y ese es nuestro afán en esta casa. Que aprendamos de la Escritura. Para que cuando se levante algo por ahí, tú lo miras y tú dices, este billete es falso. Este billete tiene apariencia, se ve casi igual. Pero muchachos, cuando yo profundizo, esto no es, este es de embuste. Amén. Seguimos. ¿Cuál es el enfoque de este estudio? Tenemos, este enfoque es de 3 partes, ¿verdad que sí? Número 1, nuestro enfoque principal como siempre, Dios. O sea, hermano, Dios a través del Espíritu Santo siempre es y debe ser nuestro norte y fuente principal de todo conocimiento, de toda sabiduría y de toda iluminación, hermano. Esto parte de Dios. Sale de Dios, se desprende de Dios. Amén. El segundo enfoque de este estudio es el objeto de la interpretación, que es la Biblia. ¿Ok? Es importante aclarar que nosotros, o sea, yo no adoro la Biblia, yo no venero la Biblia. Como un libro de papel, una Biblia, tú se la pones frente a un demonio y no le va a hacer nada, porque la Biblia no es un amuleto de la suerte. Usted sabe que hay gente que pone Biblia en los carros, pone Biblias abiertas en sus casas para que ahuyentar a los espíritus malignos. Lo que está haciendo es que su Biblia está cogiendo sol, agua, sereno y polvo. Porque la Biblia como libro de papel no tiene poder. Usted no me le ponga nunca una Biblia en la cabeza a nadie para echar un demonio. No haga eso. ¿Usted me está entendiendo? Lo que le da poder a la Biblia es su contenido. Yo adoro y nosotros adoramos al Dios que nos dio su palabra, al Espíritu Santo que nos ilumina y a Jesús, quien es el centro de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que si usted tiene su Biblia en su casa, abiertita en la sala, para que los demonios no entren, ciérrela, guárdela en el librero y úsela para estudiar. Porque los demonios no se van a parar en la sala de su casa a leer la Escritura. Usted es para que la lea, no es para que el diablo la lea. Así que el objeto de la Biblia siempre es nuestro segundo enfoque, le llamo el objeto de la interpretación, ¿verdad? Porque no podemos entrar a hablar de interpretar un libro de que el cristiano promedio conoce muy poco de sus detalles. Y número 3, el tercer enfoque es la persona, nosotros. Nosotros somos el tercer enfoque en este estudio. Vamos a estudiar a la persona que lee e interpreta el libro. Pastor, pero yo soy intérprete también. Pues claro, porque cada vez que tú te sientas a leer la Escritura y tú analizas un texto y tú haces reflexión y tú te llevas esa reflexión y la conviertes en doctrina, en palabra de vida, tú estás interpretando un texto. Siempre acuérdese del ejemplo que yo les he traído. Y eso se lo voy a traer más adelante en el curso. O sea, si no interpretamos la Biblia, no podemos aprender de la palabra de Dios. Amén. Así que, como ya les dije al principio, no sé si se los dije, se lo vuelvo a decir, el enfoque general de este estudio es un enfoque confesional académico. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a predicar y vamos a enseñar aquí está enmarcado dentro de la doctrina Espada de la Victoria, que es la sana doctrina bíblica. Cuando hablamos de la estrategia de estudio, para nosotros poder entrar al estudio de la interpretación bíblica o de la hermenéutica, tenemos que acercarnos a la Biblia de una forma sistemática. Así que tenemos que acercarnos a ella de una forma sistemática, que significa, ¿verdad?, gradualmente, comenzando de lo general a lo específico. Nosotros vamos a comenzar desde aspectos generales históricos, consideraciones técnicas, hasta meternos en lo que necesitamos aprender o repasar de la Escritura. Aquí están nuestros objetivos principales en el estudio de la hermenéutica. Pensaba poner la gente a leer, pero no lo voy a hacer porque no nos va a dar el tiempo y quiero tomarme el tiempo con calma para hacer otras, ¿verdad?, abordar otros temas. Así que esa escritura que está ahí, usted la puede buscar. Va a estar en YouTube. Usted entra a YouTube, le da para adelante, fast forward y las copia.
Así que eso está ahí en récord. Pero la Biblia es que nuestro alimento, Mateo 4:4, nuestra difusión, Salmo 19:4. ¿Cuáles son nuestros objetivos? La Biblia es nuestro guía, Salmo 119:105. La Biblia es nuestra enseñanza, segunda de Timoteo 3:16-17. El objetivo principal es ponerla en práctica, Santiago 1:22. Y fidelidad y libertad en Juan 8:31 y 32. No tenga prisa, usted puede regresar a ese material, va a estar en las redes. Así que hay unos principios que no son negociables. Por ahí apareció Don No Sé Yo la Biblia, para aclarar y enfatizar de que hay unos principios que no son negociables. Número 1, Dios es el autor de toda la Biblia a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Son principios que no son negociables. Dios busca desarrollar una relación duradera con nosotros a través de esos escritos. ¿Ok? La Biblia contiene la palabra de Dios en palabras de hombres. Pero Dios sigue siendo el autor del libro. Y ahorita más adelante vamos a hablar el involucramiento humano en la escritura. Pero pastor, ¿por qué Dios no bajó la Biblia del cielo y ya? ¿Por qué tiene que haber, está escrita por hombre? Eso la escribió hombre. A mí hay gente que me dice que no cree en la Biblia porque fue escrita por hombre. Pero eso abordamos ahorita. Apréndase esto. Si usted que me está viendo y me está escuchando, apréndase esto. Hermano, Dios está en control. Todo lo que dice la Biblia que tú y yo tenemos, como está recogido en los 66 libros, es porque Dios así lo permitió. Decir lo contrario es decir que la Biblia es un accidente humano, que está al garete y que Dios pues no se metió. No. Permítame aclararte algo. Todo, te lo voy a repetir, todo lo que dice la Biblia, como está recogido en el libro, en sus 66 libros, es porque Dios así lo permitió. Es imposible desarrollar una relación con Dios sin relacionarnos con su palabra. Hoy en día hay mucha gente que dice que tiene una relación con Dios, pero no se relacionan con la Biblia. Es imposible que tú me digas a mí que tú tienes una relación con Dios y no te relacionas con la Biblia. Y el último punto que no es negociable, Jesucristo es la clave para entender la Biblia. Cuando tú te pones los espejuelos de Cristo y lees la Biblia, hermano, te vas a dar cuenta que el objetivo claro, fundamental y esencial de toda la Biblia es revelarnos a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La revelación progresiva de Dios, todo apunta a la figura de Jesús. Amén. Así que la esencia de la Biblia no es que tú y yo vivamos bien. Fíjense esos disparates. Cuando hablamos de la Escritura, hay una verdad fundamental. Es necesario conocer la Biblia para poder interpretarla. Llevo 15 o 20 minutos diciéndote lo mismo de diferentes maneras. Si usted conoce poco acerca de su Biblia, se le hace más difícil interpretarla, por consiguiente entenderla. Es necesario conocer lo básico de la Escritura, su origen, construcción, transmisión, formato, para poder hacer una hermenéutica adecuada del contenido. Las Sagradas Escrituras, ya yo les he dicho que han sido transmitidas en los 3 idiomas, en hebreo, griego, arameo y griego. Pero hay un gran dilema. Hoy en día hay un gran dilema. ¿Cuántos hemos leído 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Pastor, la letra mata. Pero la misma Biblia te dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, a mí en un momento dado me dijeron que no estudiara. A mí me lo dijeron. A mí. No fueron mis padres, que conste. Estamos hablando de a nivel pastoral, ministerial, en el evangelio. A mí me dijeron mis primeros pastores que no estudiara.
Porque si me ponía a estudiar, me ponía a leer todos estos materiales, la letra me iba a matar. Así me dijeron, la letra mata. Años después me di cuenta que es un disparate. Que esa escritura está mal citada. Eso no tiene nada que ver con estudiar la escritura al revés. ¿Cómo la propia Biblia te va a decir por un lado que no te metas porque la letra te va a matar? Y por el otro te dice escudriñala. Ah, pero es que, el pastor, eso no aplica a la Biblia, eso aplica a otros libros. Pero es que tú no me puedes decir a mí que tú lees más que la Biblia y no te sientas a leer un comentario y no te sientas a buscar un diccionario. Si tú te quedas a leer más que la Biblia y la Biblia nada más, sin utilizar materiales de referencia, corres un alto riesgo y un riesgo bien peligroso de que te vas a creer todo lo que te venga a decir un maestro de escuela bíblica por ahí. Usted tiene que tener su Biblia, que es la fuente principal. La revelación de Dios está en la Biblia. Y hay materiales de otra gente que sabe más que nosotros, que han estudiado más que nosotros. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que leer y hay que estudiar. Pero esa escritura de 2 Corintios 3:6, yo le llamo la escritura del vago. De hecho, en la última parte de la clase, del curso, yo les voy a traer, y lo van a ver después en las redes, yo les voy a traer recomendaciones de herramientas de interpretación. Eso no lo van a ver hoy, lo van a ver al final. Cuando terminemos todo, les voy a presentar un montón de libros que usted puede comprar para que son comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, concordancia. Pues claro, todo eso hay que usarlo para poder leer la Biblia. Pero esa de 2 Corintios 3:6 yo le llamo la escritura del vago. La gente solamente quiere fluir por el Espíritu, pero no quiere conocer al Dios que nos ha hablado del Espíritu Santo. Entonces usted y yo no podemos depender del Espíritu Santo y dejar la Biblia a un lado. Les traje unas estadísticas. No sé yo, la Biblia me está acompañando hoy también con las estadísticas. Usted no las va a poder ver bien ahí, pero cuando la vea después en las redes la va a poder apreciar. Pero esta encuesta se hizo a finales del 2021. Es una encuesta que se hizo en todo Estados Unidos a través de creyentes, no inconversos, y compara los hábitos de lectura de la Biblia entre el año 2018 al 2021. Si miramos los resultados del año 2021 solamente, mira te voy a explicar lo que nos dice esta encuesta. Esta encuesta nos dice que el 50% de la gente nunca lee la Biblia o la lee entre 1 a 2 veces por año. ¿Ok? La mitad del cristianismo, la mitad de los creyentes, 50% dice que nunca lee la Biblia o la lee entre 1 a 2 veces por año. El 25% de la gente lee su Biblia entre 4 veces al año a 1 vez por semana. ¿Ok? Y el otro 25% de la gente lee su Biblia 4 veces por semana a 1 vez por día. ¿Qué significa esto? Que tenemos grandes oportunidades todavía con el 75% de la gente, porque o no lee la Biblia o la lee escasamente. Por eso es que estamos aquí y por eso es que vamos a continuar trabajando este tema de la escuela bíblica. ¿De qué me sirve traerte una enseñanza, una clase bíblica, que hablemos de cualquier tema, cuando tú no lees la Biblia? La gente, el 50% del cristianismo, que el 50% de los creyentes respondieron que no leen su Biblia o la leen 1 o 2 veces al año. Esa es la gente que usted ve que va a las reuniones de la iglesia sin Biblia, no van a la escuela bíblica. Cuando dicen que va un profeta, hay que hacer turno en el parking para entrar. Siempre están buscando oración, siempre están buscando que le ministren, porque no tienen dirección, porque no saben cuál es su futuro. Llevan años sentados en la banca sin hacer nada, muriendo pero no voy a predicar. Vamos a datos adicionales. La encuesta dice que aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más probabilidades de desarrollar el hábito diario de leer la Biblia con un 34%. Fíjese. Frente a aquellos que asisten con menos frecuencia, un 27%. Lo que significa es que mientras más tú te congregas, en la iglesia leemos la Escritura. ¿Verdad que la leemos? La estudiamos. Por lo tanto, eso ayuda a crear el hábito. Mire lo que dice también la encuesta. Todos sabemos quiénes son los millennials. Esa generación emergente nueva.
son el grupo generacional que con más frecuencia reporta nunca haber leído la Biblia. Eso es de la encuesta del año pasado, 2021. Una encuesta que se hizo en Estados Unidos. 2021. ¿Ok? En cuanto al grupo de lectores de la Biblia de 70 años o más de edad, el 91% prefiere leerla en formato de libro. Nuestros senior citizens encuentran más fácil leer la Biblia en papel que leerla electrónicamente. Mírate este detalle. ¿Cuáles fueron las razones que la gente dio en la encuesta para sentir frustración y falta de motivación para leer la Biblia? Mira lo que dijeron los encuestados. Que era la complejidad en su traducción y el no saber cómo ni cuándo utilizar la Biblia. ¿Usted vio eso? ¿Usted vio qué impresionante eso? Problemas de traducción, ¿ok? O sea, las complejidades de las traducciones. Todavía tenemos gente que está usando la Reina Valera del 1909, la Reina Valera del 60, que son excelentes Biblias. Pero si hay unas Biblias más actualizadas, la lengua evoluciona, mis hijos. La lengua, la comunicación evoluciona. Y entonces encontramos gente que si nos dejamos llevar por los creyentes que son con todo el amor y cariño rajatabla, que dice, la única Biblia de Dios es la Reina Valera, las demás son del diablo. Pues tú tienes un muchachito joven, un millennial, que casi nunca lee la Biblia o no conoce la Biblia, y tú le pones una Reina Valera del 60, cuando visteis el calcañar y un montón de palabras que dice, ¿y qué es esto? Si yo no hablo así, ¿verdad que sí? Así que para que usted vea cómo esos detallitos impactan. Y el no saber cómo ni cuándo usar la Biblia no me sorprende. Si el 75% de la gente casi no la lee, pues no la va a saber usar. Esa es la gente que nos han llamado. Pastor, ayuda, hay un demonio que me está atormentando. Entonces uno se tiene que levantar, echar el demonio por teléfono. Yo estoy hablando de experiencia con Brenda. Así que no empecé a los retos que se presentan con la lectura de la Biblia. En la encuesta dice que una cantidad significativa de la población de Estados Unidos considera que la creencia en Dios es compatible con lo que dice la Biblia. Lo que significa que hay esperanza. Por eso estos números que esta encuesta que te estoy dando es del 2021. Es del año pasado. Así que, ¿por qué hay que interpretar la Biblia? Te voy a dar 7 razones de por qué hay que interpretar la Biblia. Una vez yo te he contado esto 1000 veces, pero una vez yo tenía un barbero que me recortaba. Digo, qué zángano, si un barbero me recorta, ¿no? Hello. Eso fue una redundancia, por eso es que usted me tiene que interpretar a mí cuando yo hablo. Y yo me acuerdo que estábamos trabajando fuerte con él entró a los pies del Señor. Se le dieron recomendaciones de cómo congregarse, pero cayó en manos de una iglesia un poquito judaizante. No sé, hace años que no lo veo, no sé si sigue en esa o se fue para las calles otra vez. Pero yo recuerdo que él tenía una pastora en la segunda iglesia donde se mudó, donde la pastora le decía que él no tenía que interpretar la Biblia, que la Biblia había que leerla, no interpretarla. Y digo, eso me sorprende viniendo de una mujer pastora, que la propia Biblia dice que las mujeres pastoras no pueden trabajar si se interpretan mal. ¿Te ves? Así que número 1, ¿por qué hay que interpretar la Biblia? Número 1, para conocer a Dios. Eso está en Oseas 4:6. Número 2, para experimentar una vida plena. Juan 10:10, esa escritura, de nuevo, amado, perdone si quizás voy un poco rápido, tome sus notas, si se le queda algo, usted puede ir a la grabación en YouTube con calma. Mañana Brenda la edita y la sube mañana un momento. Número 3, para servir a los demás. Eso está en Mateo 23:11. Cuarta razón de por qué hay que interpretar la Biblia, para no confundir nuestras palabras con las palabras de Dios. Eso está en Hebreos 4:12 al 13. Número 5, ¿por qué hay que interpretar la Biblia? Para guiar a otros en la búsqueda de la verdad. Juan 8:31-32.
Número 6, para combatir las malas enseñanzas y las herejías. Acuérdate del ejemplo del billetito de 5. Primera de Juan 4:1. Número 7, para dar testimonio del Evangelio. Hechos 1:7-8. Tú y yo no podemos hacer discípulos si no enseñamos. El discipulado de la oveja está atada a la enseñanza de la palabra. Esto no es meramente, pastor, la fe viene por el oír. Por el oír se te abren los oídos y por el oír tú recibes una prédica. A causa del oír tú haces una oración de fe. Pero después no tiene que ser más que oír, tienes que leer, hay que estudiar. Esa es una razón de por qué hay que interpretar la Escritura. Cuando hablamos de la historia de la Biblia, ¿verdad? A través de todos los tiempos, derrotar la palabra de Dios ha sido la meta principal o una de las metas principales del enemigo. Fíjese. Por eso es que usted ve que históricamente han habido persecuciones, han habido la quema de Biblia. O sea, por eso es que hoy en día los manuscritos originales no existen. Porque por la persecución se quemaron, se destruyeron, ¿verdad? Y por tergiversar la verdad bíblica. Así que esto sin mencionar, hermano, el empuje dogmático de algunas iglesias donde dicen a la gente que la letra mata, lo que te hablé ahorita, ¿verdad? Y espantan a mucha gente de estudiar la Biblia, hacer hermenéutica. Le cogen miedo de estudiar la palabra. Esto sin duda alguna es la obra del mismo diablo también. Acuérdate una cosa, el diablo va a usar gente cristiana. El diablo no solamente va a usar los demonios, va a influenciar en gente cristiana que con la mejor intención ellos creen. O Pedro no le dijo al Señor, ay maestro, que nunca te cojan y nunca te crucifiquen y que nunca mueras. Pedro lo dijo con mucho amor, hablando humanamente, me duele que te maten, me duele que pases por esto. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? No sabe, porque me están mirando. Innecesario. Y no le dije algo más. ¿A quién fue que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo? Bueno. Muchas veces el mismo pueblo de Dios se hace aliado del mismo infierno, sin querer, hermano, es una realidad. O sea, esa es la realidad. Muchas veces el pueblo de Dios se pone del lado incorrecto de la historia. Se pone de aliado del diablo. Así que lo bonito de esto es que el diablo ha tratado de detener la Biblia, pero no ha tenido éxito. Por eso es que el tema de la traducción de la Biblia en el contexto del estudio de la hermenéutica es tan fundamental para nosotros. Aunque sea conocer algo básico para que no me cojan de tonto. Así que mire si el diablo no ha tenido éxito, que el crecimiento y la expansión de la Biblia en el planeta es imparable. La Biblia es el libro que más se ha impreso en el mundo entero. El que más se ha impreso en el mundo. Eso está comprobado. Para que la Biblia pueda ser leída y estudiada, hay que traducirla. Ya estamos entrando en materia de los primer pilar que vamos a estudiar. Y para poder traducir la Biblia en otros idiomas, hay que interpretarla. Y yo quiero, hoy te traje algunas estadísticas de las traducciones de la Biblia. Obviamente quizás usted no pueda apreciarlo ahí, pero después usted también puede chequear. Pero quiero hablarte un poquito. Wycliffe es una organización global que está dedicada a la traducción de la Biblia. Son la gente que auspician las traducciones, le pagan a traductores y se aseguran de que la palabra corra por el planeta. ¿Okay? Estas métricas que les voy a enseñar aquí están a diciembre del 2021. A diciembre del año 2021 la población mundial total era de 7.9 billones de personas. 7.900 millones de personas o 7.9 billones de personas. Las gráficas que les voy a presentar son del mes de septiembre del año pasado. Y si usted mira, la gráfica tiene una leyenda arriba. Si vamos de izquierda a derecha, vemos que la primera columna trata de la Biblia completa. ¿Verdad que sí? Esto es la Biblia completa. Esto que está aquí es el Nuevo Testamento solito. Esto que está aquí son porciones de la Biblia. Y esta última columna en amarillo son ninguna escritura conocidas en esos idiomas. ¿Ok? Para que usted y yo tengamos una idea, la Biblia completa está en 717 idiomas.
El Nuevo Testamento está en 1582 idiomas. Las porciones bíblicas hay 1196 idiomas y hay todavía 3883 idiomas que no tienen nada de la escritura. Para que usted vea que nosotros no podemos cegarnos y tirarle a las traducciones en español, porque se está haciendo un trabajo importante para alcanzar nuevas generaciones. 1 de cada 5 personas todavía está esperando por una Biblia en su idioma. Existen alrededor, y ahí lo puse en amarillo, 7.378 idiomas distintos en el mundo. ¿Ok? Así que mire la cantidad de trabajo que nosotros tenemos que continuar haciendo a la hora de estudiar la Escritura. La próxima estadística que te traje habla de personas con escritura y sin escritura. Y si seguimos la misma secuencia de ahorita, de izquierda a derecha, el muñequito grande significa que hay 5.750 millones de personas que tienen Biblia completa, acceso a la Biblia completa. Hay 830 millones de personas que tienen acceso al Nuevo Testamento. Hay 457 millones de personas que tienen acceso a porciones. Cuando decimos porciones, por ejemplo, es que hay comunidades que se alcanzan con narrativas, por ejemplo, las historias de David y Goliat, las historias de Jesús, ¿verdad? Los milagros de Jesús. Pues hay porciones que se escriben en documentos más cortos para ir introduciendo el tema de Cristo y de Dios a través de distintas comunidades. Y hay todavía 220 millones de personas con ninguna escritura conocida. Es un montón de gente. ¿Ok? Y entonces te quise traer estas estadísticas porque esto tiene que ver con la interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos metidos en nuestro pequeño mundo. Y nuestro pequeño mundo es la Biblia en español. Y todavía nos andamos peleando y nos tiramos y nos matamos por cuál es la mejor Biblia, que si la Reina Valera, que si la traducción al lenguaje actual, que si las Biblias que usan en Luquillo son del diablo porque es la nueva traducción viviente, que si la única King James Only, que es lo que pasa muchas veces en Estados Unidos. Nos estamos peleando por tontería cuando nos perdemos del foco principal, que todavía hay millones de personas que no tienen Biblia. Por eso yo tengo que integrar esto en la discusión. Y estas estadísticas que vemos aquí, estamos hablando de Wycliffe nos dice, te divide la influencia de la Biblia a través de los distintos continentes. Te dice, en América tenemos 1.102 idiomas en total, pero hay 514 idiomas que todavía no tienen Biblia, casi la mitad, en América. ¿Lo ves? Allá en Europa hay 310 idiomas que se hablan, pero hay 109 de esos 300 que no tienen todavía Biblia. Y así sucesivamente. En Asia, claro, por la represión, acuérdate que en Asia los chinos, esa gente, esos países asiáticos no permiten, acuérdate que hay mucho musulmán, mucho budismo, no permite la entrada de la Biblia. En Asia hay 2.416 idiomas, de los cuales 1.417 todavía no tienen acceso a la Biblia. No personas, idiomas. ¿Ok? Y si miramos a nivel del Pacífico, 1.343 idiomas que se hablan en esa región, pero hay 748 idiomas para los cuales no hay una traducción de la Biblia. Así que, como podemos ver, la traducción de la Biblia en otros idiomas es un asunto de mucha importancia para la expansión del Evangelio. ¿Qué tiene eso que ver con hermenéutica? Mucho, por lo mismo que te expliqué ahorita. Porque mientras tú y yo nos andamos peleando por cuál es la Biblia del diablo y cuál es la de Dios, por una versión en español, se nos olvida que allá afuera en el globo hay miles de millones de personas, hay miles de idiomas que todavía no tienen, y millones de personas no tienen acceso al libro que tú tienes y que yo tengo y que nos pasamos peleando por él. Yo te voy a traer siempre de todo como parte, ¿verdad?, del análisis. Cuando hablamos de la traducción de la Biblia, la historia de la traducción de la Biblia. Empezamos desde el medio, ¿verdad? Estemos ahí que dice, ya en el año 200 después de Cristo, la Biblia como escritura ya se había traducido a 7 idiomas. ¿Ok? Y si nos movemos como en la manecilla del reloj, hacia la derecha, vemos allí que en el año 500 después de Cristo
la Biblia o las Escrituras se habían traducido a 13 idiomas. ¿Ve cómo va creciendo la palabra de Dios? ¿Vio eso? Y entre el año 100 al 500 la persecución fue bárbara. Y en medio de la persecución, mire cómo crecían las traducciones. En el año 900 después de Cristo, ya la Biblia las Escrituras se habían traducido a 17 idiomas. En el año 1400 después de Cristo, las Escrituras estaban traducidas en 28 idiomas. Mire cómo va. En el año 1800 después de Cristo, 60 idiomas. 1900 después de Cristo, 500 idiomas. Y en el 1950 en adelante, 1000 idiomas se habían traducido a la Escritura. ¿Y estamos en qué año? En el 2022. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Específico del 50 al 2020 no encontré datos estadísticos. Sí encontré que entre el 50 al 20 ya son 1000 traducciones. O sea, 1000 idiomas distintos que están las Escrituras. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito acerca de las principales lenguas bíblicas. ¿Ok? Porque es importante que ahí yo te puse una foto te puse en el encasillado Ur de los Caldeos, que fue de donde salió Abraham. ¿Verdad que sí? Yo necesito que nosotros estemos claros que las escrituras que tú y yo tenemos, que es la palabra de Dios, vienen desde la cultura de Mesopotamia. ¿Ok? Yo necesito que tú entiendas eso. En la historia de las lenguas antiguas, lo primero que se inventa es el sonido. ¿Ok? Eran lenguas culturales, mas no se escribían, pero se pronunciaban. Eso se le llamaba la comunicación gutural. ¿Usted sabe lo que significa gutural? Gutural significa con la garganta, sonidos con la garganta. Cuando usted y yo, el puertorriqueño, hablamos de ajo, ¿sabes si eso para que tú me entiendas? Cajo. Eso es un sonido gutural que se pronuncia. Pues, esas lenguas bíblicas históricas, ¿verdad que sí? No se podían escribir, pero se pronunciaban en su origen. De ahí surge la tradición oral. Más adelante yo te voy a explicar lo que es la tradición oral. Habían sonidos, frases, pero no existía nada por escrito en su origen. Entre las primeras escrituras del texto bíblico, podemos decir que se encuentran, una vez las primeras gentes, las primeras civilizaciones, transmitían la escritura a manera oral. Una vez se comienza a poner por escrito, la primera forma de escritura de la Biblia fue en escritura ¿qué? Cuneiforme. ¿Usted sabe lo que significa cuneiforme? Cuneiforme significa una pieza tallada. Por eso es que hoy vamos a hablar, cuando usted habla de los 10 mandamientos, ¿dónde se los dio Dios a Moisés? En una piedra. Y eso Dios lo escribió con un bolígrafo Bic, con un lápiz mecánico. Eso fue tallado. Eso se llama cuneiforme. Cuando tú tallas un material para tú dejar una impresión permanente escrito. ¿Ok? Así que el hebreo, ¿de dónde surgió el hebreo del Antiguo Testamento que tú y yo tenemos? Al hebreo se le conoce como lengua semítica. ¿Tú sabes qué significa semítico? En referencia a Sem, hijo de Noé. Eso está en Génesis capítulo 10, verso 1, y después del 21 al 31 también. Génesis capítulo 10, versículo 1, y Génesis 10, 21 al 31. Ahí usted va a ver la historia de algunas de las lenguas, cómo se fueron transmitiendo. Así que el hebreo surge de las lenguas semíticas. A Sem, hijo de Noé. ¿Ok? Mire desde cuándo viene esto. ¿Ok? Los que inventaron un listado de letras fijas y constantes que se usan para formar palabras fueron los cananeos. Oye, pastor, pero ese no fue un pueblo que echaron los judíos, Israel. Sí, pero ¿qué pasó en Canaán? En Canaán habían ¿quiénes? Cananeos. ¿Y llegaron quiénes después? El pueblo hebreo, el pueblo de Dios, llegó a invadir. Eso fue así. Esa es la historia bíblica. Así que los primeros que empezaron
a crear la lista de las letras fijas y constantes fueron los cananeos. Se les consideran como los padres del alfabeto a los cananeos. Inventaron 22 letras o caracteres de las cuales sale el hebreo antiguo. ¿Ok? De la lengua cananea se deriva o surge el hebreo antiguo. El hebreo fue un dialecto de la lengua cananea. ¿Ok? En el hebreo es que se escribe el texto más antiguo que se ha encontrado posiblemente en arcilla. Y el ejemplar más antiguo que se encontró fue en una ostraca o en un pedazo de cerámica y data del tiempo del rey David. Esa evidencia arqueológica está en uno de los museos. ¿Ok? Así que cuando hablamos del hebreo, ¿de dónde surge? De Mesopotamia, de Canaán. ¿Ok? Fueron los primeros que empezaron a trabajar con ese idioma. En cuanto al arameo, que aparece en nuestro Antiguo Testamento, surge de la región de Aram. ¿Alguien sabe quién es Aram? De Aram, al norte de Palestina. ¿Y alguien sabe quién fue Aram? ¿No se acuerda? Fue nieto de Noé. Mire desde dónde viene la tradición oral. Fíjate, la tradición oral, fíjate de dónde viene, de los tiempos de quién. De Noé, por allá arriba, desde antes, ¿verdad? Porque antes de Noé había gente. ¿Ok? Así que eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 10, versículo 21 al 22 también, que le dicté ahorita la escritura. Es importante también aclarar que hay partes del Antiguo Testamento que se escribieron en arameo. No todo el Antiguo Testamento está escrito en arameo. Está escrito en hebreo, paleohebreo, que es el hebreo más antiguo que hay, y tiene partes escritas en arameo. ¿Cuáles son esas partes? Te voy a dar unos ejemplos. Anótate esto. Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo. Daniel 2 al 4, 7 al 28. El libro de Esdras, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18. Esdras, capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 18. Toda esa porción, todos esos capítulos están escritos en arameo. Y el capítulo 7 del libro de Esdras, los versículos 12 al 26. Pero en el Antiguo Testamento no es donde único hay presencia del arameo. Hay todavía grandes controversias académicas sobre este tema, pero yo me voy a limitar a lo que yo quiero que usted y yo repasemos en este curso. En el Nuevo Testamento hay presencia del arameo en algunas de las palabras que tú y yo conocemos. Por ejemplo, Abba. ¿Conocemos Abba, Padre? ¿Verdad que sí? Eso está en Marcos 14, 36. ¿Qué significa Abba? Padre. Abba, eso es Padre. Eso es arameo. Talita Kumi. ¿Se acuerdan de esa? ¿Eso está en qué? Arameo. Y eso lo encontramos en Marcos 5:41. O sea que en el Nuevo Testamento hay presencia del arameo. Efatá. ¿Quién sabe lo que es Efatá? ¿Quién se acuerda cuando el Señor dijo eso? Ábrete, sea abierto. Anatema. Tanto que al evangélico le gusta esa palabra. Eso de la Biblia mata, la letra mata, y el que venga a decirte algo que sea anatema. Anatema significa sea maldito. ¿Eso sale de dónde? Del arameo. Y eso está en 1 Corintios 16, 22. Y esta, si no se la sabe, ahora que viene Semana Santa, usted tiene un problema. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está escrito en arameo. Mateo 27, 46. Estoy dando puntualmente frases, palabras que están en el Nuevo Testamento, pero que vienen con el arameo. Así que, repasando hasta aquí,
¿El hebreo viene de dónde? De Mesopotamia, de las antiguas culturas sumerias por allá arriba, de los cananeos, viene bajando por los cananeos. El arameo es nieto, el arameo desciende del hebreo. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito del griego. Por eso es que, hermano, yo me enfoco cuando la gente se pone fanática y se pelean por las traducciones. Porque el que hace eso no conoce la escritura definitivamente. Vamos a hablar un poquito del griego. El griego es el escrito del Nuevo Testamento. A nivel de academia hay controversias porque alegan que hay unos evangelios que han aparecido escritos en arameo. Pues mire, eso todavía es una teoría. ¿Verdad que sí? Así que eso, no vamos a meter en eso revolución. Porque la realidad es que el evangelio está escrito, el Nuevo Testamento, en griego. El griego surge de la zona indoeuropea por inmigrantes que llegaron de Asia. Las lenguas indoeuropeas, antiguamente llamadas lenguas indogermánicas, se hablan actualmente desde la India hasta Europa. Por ahí es que sale en su nombre. ¿Okay? Además de hablarse en muchas otras partes del mundo como resultado de la colonización europea. El griego viene desde alrededor del 3000 al 2500 antes de Cristo, más o menos. ¿Okay? Y es una evolución del cananeo al fenicio y del fenicio al griego. O sea que el griego es como tataranieto de allá del hebreo. Y usted sabe que del griego y todo eso sale el latín y del latín sale el español. Por lo tanto, mire qué cosa linda que la lengua que usted y yo hablamos, el español, este es curioso, la lengua española viene de todo ese linaje de lenguas mesopotámicas, bajando. Mira, sale por el griego, llega el latín, y sale el castellano, el español. A mí me enorgullece decir que la Biblia escrita en español, aún en castellano, viene de un largo linaje de lenguas bíblicas, cuando las traiciamos hasta la época de Mesopotamia, por allá arriba. Así que en el Nuevo Testamento, ahí, cuando hemos escuchado muchas veces hablar del griego koiné, koiné no es un griego distinto, ¿ok? Tampoco es un dialecto del griego. Cuando decimos que este libro tiene se escribió en griego koiné, significa en palabra popular. Era que el griego con el que escribieron los evangelios, muchas de las cartas, era un griego que no era complicado para entenderlo, que era el arroz y habichuela que se hablaba todos los días en el tiempo de la Biblia, de los tiempos bíblicos. ¿Y cuál es la relevancia de traducir la Biblia? Bueno, la traducción de la Biblia es la pieza fundamental o básica para nosotros poder leer, estudiar e interpretar adecuadamente la Escritura en nuestro propio idioma. Así que cuando hablamos de traducción, pues tenemos que hablar de una interpretación, y una traducción correcta nos lleva a una hermenéutica o interpretaciones correctas. Hay 3 razones fundamentales por las cuales la Biblia la Escritura había que interpretarla y traducirla. 3 razones fundamentales. La primera, lo que yo le llamo una razón lógica. Hermano, porque no todo el mundo entiende el hebreo, el arameo o el griego. Imagínense que eso fue lo que trató de hacer la Iglesia Latina con la Vulgata, que monopolizar el idioma escritural al latín. Por eso quemaron a muchos cristianos, porque tenían la Biblia protestante o la Biblia traducida en su idioma castellano. ¿Okay? De eso vamos a hablar más adelante. Por eso murió mucha gente en la Inquisición, porque se pretendía monopolizar el conocimiento, solamente mantenerlo en las castas de los sacerdotes y de los curas católicos. Por eso fue que bajaron con la Vulgata latina, que hasta yo me acuerdo, no es que yo sea muy viejo, pero yo me acuerdo que la misa, yo recuerdo de chiquito, yo llegué a ir a misa que se hablaba en latín. Yo lo vi. Así que, lógicamente, para que la palabra pueda evolucionar y se pueda continuar creciendo y expandiendo el evangelio, hay que traducirla, porque no todo el mundo entiende. ¿Okay? Razón bíblica: ganar discípulos, salvar al mundo, predicar el evangelio. Y una razón teológica:
en las iglesias, la enseñanza y la prédica de las Escrituras es su actividad principal, no es la administración de los sacramentos. O sea, no es la cosa cultica de yo imponer manos, de que la gente caiga patas arriba. ¿De dónde yo me saco eso? Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Búscalo por ahí. Hechos 17, 22 y 23. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la Biblia. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Por lo tanto, ¿cómo hay gente que adora hoy en día a un Dios que no conoce? Porque no se relaciona con la Biblia, con la palabra. Vaya conmigo a Mateo 28, 16 al 20. Hermano, y hoy esto es una introducción. No se preocupe que esto vamos a meterle majarete más adelante. No tenga prisa. Mateo 28, 16 al 20. Mira lo que dice la Biblia. Pero lo tienen, ¿verdad? Voy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Esa es la razón teológica de por qué era necesario traducir la Biblia. Para que podamos enseñar a otros. Y para que usted y yo podamos aprender la Escritura. Esa es la razón teológica. Cuando hablamos de traducción de la Biblia, se debe siempre tomar en cuenta lo siguiente: cada vez que tú y yo estemos leyendo este maravilloso libro, en nuestro tiempo de estudio, hay por lo menos 3 cositas que debemos considerar. A eso está, hay un blooper ahí, se me fue, dice 1, 1, 2, pero debe ser 1, 2 y 3. Lo primero que debemos tomar en cuenta es el aspecto cultural a la hora de tú y yo leer la Escritura, cuando estamos estudiando la Biblia. Porque hay que entender que un escrito antiguo, como es aquí tenemos textos de 3000 y pico de años, sobre todo en el Antiguo Testamento. Un escrito antiguo que pertenece a una cultura antigua, al ser traducido y leído en una cultura diferente. ¿Ok? Ese es el aspecto cultural. ¿Ok? Un escrito antiguo que nosotros estamos estudiando, que pertenece a una cultura antigua de la cual tú y yo no formamos parte, nunca hemos formado parte ni formaremos, al ser traducido y leído en una cultura diferente. ¿Ok? Ese es el primer concepto que debemos entender. El segundo es que la traducción de la Biblia siempre va a sufrir pérdidas inevitables. Ustedes vieron todos los idiomas que se ha traducido. Cuando la Biblia se traduce al cantonés, se traduce de los manuscritos griegos y de los documentos hebreos. ¿Ok? Del hebreo y del griego al cantonés. Eso hay que interpretarlo. Usted no puede citar textualmente del hebreo al griego al cantonés. Lo mismo pasa en el español, que es lo que estamos nosotros. Y tenemos que entender que siempre va a haber una pérdida inevitable en la traducción. Es normal que siempre ocurran pérdidas al traducir. El reto de los traductores y de los intérpretes es traducir un texto con la mayor exactitud posible. Y nosotros como lectores de la Biblia, como intérpretes, nosotros tenemos que estar conscientes, hermano. ¿Ok? Yo quiero que usted sepa que cuando se traduce las escrituras de una lengua viva a otra lengua viva, por ejemplo,
usando el cantonés o el chino, que es una lengua que está viva, porque la gente la habla, ¿verdad? O el mandarín. Cuando se traduce la escritura del mandarín o del griego, perdóname, al mandarín, el griego y el hebreo antiguo y el arameo se consideran lenguas muertas. Porque el griego que se habla ahora es parecido, pero no es igual al griego original. Y el hebreo que se habla ahora no es lo mismo que el paleohebreo original. Porque después te voy a hablar de lo que hicieron las puntuaciones de los masoretas, pero eso hablamos después. Así que el hebreo se fue afinando hasta lo que es ahora. Pero cuando estamos hablando de los manuscritos antiguos, que es lo que se utiliza para traducir, hay un 15% de pérdida del sentido de la escritura. Pierde un 15% de su sentido cuando tú traduces de una lengua muerta a una lengua viva. ¿Qué significa eso? Que las Biblias que nosotros tenemos hoy en día, al haber sufrido en la inmensa mayoría de las traducciones que están por ahí circulando, al haber sufrido una traducción de los manuscritos antiguos al español que tenemos ahora, se perdió un 15% del sentido original que quiso decir el escritor bíblico. Por eso es que tú y yo no nos podemos conformar con una sola versión de la Biblia. Hay que seguir buscando y escudriñando. ¿Qué decía el Señor? Escudriñad las escrituras. No es leerlas, es escudriñarlas. Es yo seguir estudiando. Salió una nueva versión más actualizada con los manuscritos más antiguos. Vamos a leerla. Vamos a enriquecernos. Se pierde un 15%. ¿Ok? De las traducciones. Perdóname, de las lenguas vivas, de las vivas que hablamos ahorita, se pierde un 15%. Imagínese usted unas traducciones de las lenguas muertas. Se pierde mucho más del 15%. Así que tenemos también otro factor que es la distancia en el tiempo. Nosotros pues nos enfrentamos con textos que están escritos hace 3.500 años atrás. Y toda la escritura del Antiguo Testamento, yo quiero que tú sepas, vamos a hablar por lo menos principalmente del Pentateuco. Hermano, ¿cuántos de nosotros sabemos que Moisés escribió el Pentateuco? ¿Estamos seguros, sí o no? Pues dígame algo. ¿Moisés escribió el Pentateuco, sí o no? ¿Y cómo usted me explica a mí que Moisés narra su propia muerte? ¿Usted nunca había pensado en eso? ¿O es que usted no ha leído bien el Pentateuco? Cuando dice, ¿verdad?, que murió Moisés y Dios y toda la historia, cómo Moisés va a narrar la historia de su muerte. Eso es una teoría. Eso es una teoría que yo he leído también, pero la realidad es, y entrando un poquito para darle un poquito de sazón a esto, para que vaya preparándose para lo que viene en las próximas clases, la realidad es que el Pentateuco es la paternidad literaria de Moisés. No significa necesariamente que Moisés escribió todo el Pentateuco. ¿Quiénes fueron los escritores posteriores? No lo sé. Hay gente que puede decir que fue Josué. Yo no creo que fue Josué. No creo que Josué, dentro de todas sus características que tenía. Y de hecho, hay otra razón más fundamental por la cual Moisés, de su puño y letra, quizás no escribió el Pentateuco. Y es porque en la época en que se escribió el Pentateuco, o en la época que ocurrieron los hechos de Moisés, todavía en la lengua hebrea no estaba. No había fluido, no había nacido la lengua hebrea todavía. ¿Qué idioma hablaba Moisés? ¿Qué idioma hablaba Adán con Dios? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué idioma hablaba Dios con Adán? ¿Español? ¿Hebreo? No. Entonces no te estoy diciendo que los idiomas evolucionaron con los siglos y los siglos. ¿Y son lenguas de quién? Semíticas, que vienen ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ajá, de los cananeos, del hijo de Noé. Ahí es que se le conoce la estructura y empezar a conocer las lenguas. Mira de lo antiguas que son. ¿Qué idioma hablaba Adán? Pues yo no sé, usted estaba allí, para que me cuente, yo no estaba allí. Pero yo le garantizo que Adán no hablaba hebreo, porque el hebreo todavía no existía en el jardín del Edén. ¿Qué idioma hablaba Abraham? ¿De dónde salió Abraham? Que le enseñé ahorita. De Ur de los Caldeos. ¿Y qué se hablaba en Mesopotamia? El cananeo. Abraham no
hablaba hebreo, ni mucho menos griego. Así que esa te la dejo ahí para que vayas haciendo embocadura. Déjame ver, ya me sacaron la bandera. Así que ¿alguien tiene alguna pregunta? Algo que necesitamos repasar. Antes de... Anteriormente. Ajá. Pero entonces cuando vine aquí no entendía nada, estaba bien perdida. De hecho, no había traído una Biblia tampoco. Sí. Entonces, entiendo, con la pandemia tuve la oportunidad con mis hermanas de leerla varias veces y no me sentía tan perdida cuando Gloria a vine aquí porque yo decía, pero ¿de qué ellos hablan? O sea, no entendía nada. Gloria a Dios. Pero fue bien gratificante el saber de lo que se estaba hablando. Y entiendo que aunque tú no, a lo mejor, no sepas cómo interpretarla, pero saber que mira, él está hablando del verso tal o él está hablando de fulano de tal, es gratificante. Yo entiendo que es gratificante. Gloria a Dios. Hermano, y gracias por dar ese testimonio, porque eso es importante que el mundo entero lo escuche. Importante de la importancia de nosotros conocer y estudiar la Biblia. Nunca vamos a poder, yo cuando me convertí, yo venía de la Iglesia Católica también, cuando yo me convertí en el año 1995, yo lo que sabía era lo que yo había aprendido toda la vida en la Iglesia Católica, y no era tanto porque nunca me enseñaron en la Católica a estudiar la Biblia, ¿verdad? Así que por eso es nuestro afán, por eso es nuestra necesidad. Y para que nosotros aprendamos y pensemos y le metamos casco a la Escritura y no nos dejemos llevar por, como dice la Escritura, por toda suerte de doctrina, por todo viento que sopla por ahí. Por eso cogí así, para darte un ejemplo, nada más que para añadirle un poquito de sazón, porque ya me iba hoy, iba a terminar lo del tema de Moisés. Yo creo que Moisés es el autor del Pentateuco, el autor intelectual, tiene paternidad literaria, porque recuerda que en esos tiempos estaba la tradición oral, y de la tradición oral vamos a hablar más adelante en la próxima clase, porque yo creo que me va a dar tiempo en la próxima de entrar en lo que es la tradición oral y por qué es tan importante y qué controversias hay hoy en día. Cuando usted se encuentre con gente como la que yo me he encontrado, que abiertamente te desafían y te dicen, pero si hay un escrito ahí pagano que es más antiguo que la Biblia y dice más o menos lo mismo, ¿qué tú vas a hacer? Acuérdate, no pierdas tu fe, piérdele el miedo de estudiar. Amén. ¿Alguien tenía algo más? ¿Algo más? Para irme. Antes que me saquen la bandera roja y me den un ticket, como le dan a los futbolistas, que me sacan la tarjeta roja. No le pierdas, ¿cómo es? No le pierdas el miedo a estudiar. Que diga, piérdele el miedo a estudiar. Mírame a mí. ¿Te ves? Me hace falta más café, lo sé. Piérdele el miedo a estudiar. Y acércate a estudiar la Biblia. No pierdas tu fe. Piérdele el miedo a estudiar. La enseñanza. Amén. Pues Dios lo bendiga. Nos vemos el domingo que viene, que nos vamos a meter. Ya te di parte de la introducción. Nos vemos.